Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Bushing Cast. Qué alegría volver a estar aquí con ustedes en el episodio número 17 total, pero el número 7 de esta segunda temporada. Santi, ¿cómo estás, amigo? Fantástico, estoy acá disfrutando el nuevo diseño de la pantalla. No sé si lo están chequeando los espectadores. Pipí cucú, ¿eh? Quedó una joyita. ¿Vos, Javi, Nos cómo faltan andás? algunos retoques. Bien, 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 bien. Descansando después del entrenamiento de la mañana, descansando después de una semana dura, pero bueno, preparando también toda esta serie de entrevistas que veníamos prometiendo para Bushing Cast para terminar esta segunda temporada, que ya se viene también la tercera. Ya la confirmamos así de una. Tercera temporada Sí, ahí. ya lo habíamos dicho, ya Bueno, estaba pero claro. No hay esto, que, dudas. esto queda en YouTube ahora. Y bueno, ya está, nos comprometimos. Perfecto. Así que, bueno, sin más preámbulos, sin dar mucha vuelta, un honor, un agrado tener a un gran instructor, a una gran persona, humilde, con un gran sentido del humor, practicante de muchos, muchos años, con mucha experiencia internacional, tanto dando seminarios como asistiendo a los seminarios, con sus viajes a Japón. También responsable, ¿no? de gran parte de nuestra formación, Santi, tanto de nuestros instructores. De hecho, yo creo recordar que mi primer examen lo rendí en su dojo, allá en el 2013, más o menos. Ah, Así que, hace 10 años, una sí, década. Casi. no, sí, es verdad, 10 años. Wow. Así que nada, con mucho agrado, con mucha alegría y con un gran aplauso recibimos al Daishihan Alejandro García, alias Tengo. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? Me alegra, la verdad que me alegra mucho estar acá con ustedes. Hola, Santi. Y bueno, un saludo a toda la gente que está mirando el programa. Gracias, obviamente, por haberme invitado. Un placer estar acá con ustedes. Gracias a vos por haber aceptado la invitación y Bien. venir. Bien, sí, cómo no estar ahí con todas las cosas importantes que están haciendo. ¿Mm? Muchas gracias. Gracias por invitarme, obviamente. Bueno, Bien, Ale, como te ustedes me decíamos, dirán. sí, ¿cómo ha sido todo este tiempo caótico por momentos, sobre todo, de lo que ha sido el comienzo de la pandemia, cómo se ha llevado, cómo se ha sobrellevado a nivel entrenamiento, quizás por ahí el nivel personal también ha afectado un Ujú, poquito, y cómo están ahora que estamos como viendo la luz al final del túnel de todo esto? ujú. Bien, eh, todo, todo es muy raro y todo se presta al aprendizaje, ¿no? Uno trata de utilizar las herramientas que tenemos de nuestro entrenamiento para adaptarse a todas las circunstancias y esta oportunidad no escapa a esas posibilidades de adaptación. Eh, Primero fue algo eh, muy, ¿cómo diría? Eh, Bastante confusa la situación entre saber si cuando se cerró todo, ¿no? En marzo del año pasado, si íbamos a continuar, no íbamos a continuar, parecía que iba a durar el encierro solamente 2 semanas, luego 3, luego 4, y al final ya no se sabía cuándo se iba a volver a tener contacto con las personas, ¿no? Y eso para nuestro budo es tremendo porque es muy difícil entrenar sin un partener, sin un compañero, sin un uke. Ujú. Y bueno, entonces yo creo que el 17 de marzo del año pasado, del 2020, fue creo el 16, 17 aproximadamente, fue la última clase y creo que el 20 se cerró todo. Por lo cual no sabía cómo continuar, qué es lo que iba a pasar, cómo continuar. En cuanto tuve oportunidad, que se abrió, no sé si una semana o dejaron salir no sé, no me acuerdo bien porque ya pasó el tiempo, me fui para mi dojo a buscar todas las armas que podía y tatami para poder entrenar yo
en la habitación, levantaba la cama, todo, armaba tatami y entrenaba ahí, ejercicio físico y entrenamiento con armas. Y como siempre, Pedro, mi maestro, es un pionero, él tiene una visión muy, muy despierta de cómo sobrellevar distintas situaciones, ¿no? Y como decía, fue pionero, hicimos una charla con él y propuso unas clases, una clase abierta a través del Zoom, ¿no? Y bueno, hicimos, en la que participamos muchas personas, no me acuerdo qué cantidad de personas, creo que hasta, no sé si habría 100 personas, había alumnos míos y bueno, de todo el mundo. Y cuando vi eso fue como una punta de lanza, ¿no? Y pensé, mirá, o sea, puedo por lo menos tener activos a mis estudiantes para que no se cuelguen y no pierdan la posibilidad de entrenar. Y a raíz de eso y de un alumno que creó una plataforma en la cual yo iba subiendo videos con distintos temas de entrenamiento, comencé a dar clases a través del Zoom. Daba una sola clase semanal porque para mí era muy desgastante, ¿no? Me estresaba mucho porque no estoy acostumbrado a entrenar de forma virtual. Yo me energizo del estudiante, es un ida y vuelta de energía, un ida y vuelta de compromiso, de muchas cosas que no lo podía resolver a través de una pantalla. Claro. Entonces me costaba mucho las clases a través del Zoom, pero obviamente por el hecho de poder colaborar con el estudio de mis alumnos, más allá de que me cueste, lo iba a hacer. Así que así fue que empecé a dar clases a través del Zoom para mis alumnos una vez a la semana y me empezaron a pedir del exterior alguna clase así virtual. Y bueno, hice un gran grupo de practicantes y de distintas partes de El Salvador, Colombia, México, Chile, bueno, de toda Latinoamérica. Y Venezuela, bueno, de toda Latinoamérica. Y empecé a dar a la gente del exterior 2 veces al mes. Y a mis alumnos, bueno, una vez a la semana. Y fue bastante interesante. La verdad que las clases por Zoom me hicieron ver que existe una herramienta con la cual uno puede colaborar con el aprendizaje de muchas personas que por la distancia se veían limitados, ¿no? Porque hay muchos practicantes que sabemos cómo está Latinoamérica, ¿no? Todos lo sabemos porque somos parte de Latinoamérica, y lo que le cuesta a todos los instructores viajar a Japón. Hay veces que según los países somos un poco más afortunados que otros y tenemos la posibilidad de viajar más seguido a Japón, o si uno no viaja, sabemos que acá hay shihanes que viajan y comparten siempre el aprendizaje allá. Entonces, bueno, a través del Zoom pude compartir mucho de la experiencia de entrenamiento con shihanes y shidoshis de distintas partes de Latinoamérica, y les sirvió muchísimo. Incluso aún hoy en día, que no estoy dando clases a través del Zoom, siguen conectados por una plataforma, por YouTube, donde yo subo videos para ellos, para que tengan herramientas de estudio y que puedan de esa manera valga la redundancia, puedan poder
compartir una visión más amplia del entrenamiento, porque a veces por falta de poder viajar a Japón o poder viajar a distintos países a entrenar con otros shihanes, no tienen suficiente material, ¿no? Claro. Así que resultó muy positivo las clases a través del Zoom. Bien. Y bueno, yo estuve dando clases por Zoom hasta marzo de este año. Prácticamente un año. Que la crisis, claro. Sí, un año, no, un poquito menos, 10 meses, porque hasta que empecé yo a dar clases por Zoom pasaron mes y medio más o menos. Así que fueron casi 11 meses de clases a través de Zoom. Y bueno, lamentablemente por la crisis que está pasando la Argentina, tuve que parar con las clases de Zoom porque yo daba las clases para el exterior en un horario que ellos pudiesen conectarse, que no sea muy tarde, y tuve que parar por trabajo, tuve que salir a trabajar, por el tema de la crisis, y tuve que parar con las clases. Pero sí, lo que hacía era, seguía grabándoles videos, porque esos videos los puedo grabar en cualquier horario y ellos lo pueden ver cuando les quede más cómodo. Claro. Entonces seguíamos con la plataforma. Y nada, y después estuve todo ese lapso de tiempo hasta que pude dar clases, estuve entrenando yo personalmente, solo, y haciendo videos, nada más. Y recién pude reabrir el dojo en septiembre. Hace unos 2 meses. Hace 2 meses, sí. Hace 2 meses, exactamente. O sea que estuve sin dar clases aproximadamente un año y medio sin dar clases, sin conectarme personalmente con otros practicantes. Y se siente, es duro no ver a los alumnos durante tanto tiempo. Más que nada, no solo por la relación profesor-alumno a través de la clase, a través del kata, sino por la relación profesor-alumno que existe afectivamente. ¿No? O sea, estar un año y medio sin ver a la gente que uno quiere es duro. Sí. O sea, nos vimos un par de veces, pero el contexto del entrenamiento no es lo mismo. El afecto que se genera en el compartir del dojo tampoco es lo mismo que juntarnos a cenar. Nos hemos visto con mis alumnos para juntarnos a cenar en distintas oportunidades, pero bueno, todo lo nuestro genera un paquete entero de entrenamiento y amor que al no darse es difícil sobrellevarlo, ¿no? Porque es lo que hice toda mi vida. Yo empecé a los 9 años con las artes marciales y a los 16 empecé con ninjutsu y nunca paré de entrenar. O sea, solamente este año y medio de la pandemia, que empecé recién en septiembre. Claro, o sea, con la parte presencial. Claro. Entreno artes marciales desde hace ya 41 años. 4 décadas. Es tengo 50. Lindo número. Sí. Y bueno, nada, todos vamos a llegar a eso. Esperemos. Todos van, yo ya llegué. Sí, ojalá puedan, porque la verdad que es solo disfrutar. Por lo menos es lo que siento yo, lo que me pasa a mí, ¿no? Esto es algo muy importante en mi vida, es la felicidad. Y ya que abrimos esta puerta, ¿cómo llegas a las artes marciales? Porque un joven en Argentina generalmente cae inevitablemente en el deporte, en el fútbol, o en algún otro deporte de conjunto, digamos. Pero ¿cómo hace un chico de 6 años para llegar a las artes marciales? De 9. Ah, 9, Yo perdón. creo que
di Yo vuelta el creo número. que la mayoría de los que iniciamos en las artes marciales, de alguna manera, no digo la totalidad, dije la mayoría, ¿no? Llegamos por lo mismo, por temor. Tenemos Ujú. miedos ocultos, y tal vez encontramos en las artes marciales la posibilidad de hacernos fuertes y de protegernos de esos mismos temores que nos persiguen. Creo que esa es la base o la razón oculta detrás de los que comenzamos a hacer artes marciales. O por lo menos en mi caso yo siento que fue por eso, analizando o observando un poquito en profundidad, ¿no? La razón por la cual inicié yo o iniciamos otros, porque esto lo he hablado en varias oportunidades con distintos amigos y todos confluimos en esa sensación de que algún temor oculto nos hizo entrar en las artes marciales. En mi caso yo creo que el temor pasa porque yo vivía en un barrio bastante picante en San Miguel, me peleaba, si no todos los días, día por medio, me estaba peleando y veía la necesidad de que, o sea, me golpeaban tanto que veía la necesidad de aprender artes marciales. Y así fue, y empecé a entrenar artes marciales y después el que golpeaba era yo. Y cambió mi personalidad, cambiaron también mis amigos para conmigo, o sea, cambió todo una vez que empecé a hacer artes marciales. Así que es evidente que era por miedo, ¿no? Miedo a que me peguen. Tal vez eso es bastante evidente y tal vez haya otros temores más ocultos, pero creo que esa es la raíz por la cual comencé en las artes marciales. Y en Bujinkan en particular, la cosa fue así. Yo empecé a los 9 años a hacer taekwondo y entrené durante 4 años aproximadamente. Luego, mis padres no tenían dinero, bastante pobres, no teníamos dinero para poder seguir entrenando y nada, tuve que dejar de entrenar. Y a los 15 años y medio aproximadamente, casi 16, dejé el colegio para trabajar. Me puse a trabajar y una vez que comencé a tener mis propios ingresos, dije, bueno, es el momento para comenzar las artes marciales porque mis padres no podían pagarme, pero yo comencé a trabajar, entonces podía. Y empecé a buscar artes marciales. Y en aquella época se dieron dos situaciones. Uno, que yo comencé a incursionar en el heavy metal, en el rock, y se vestía mucho de negro, ¿no? Entonces tenía cierta afinidad con la vestimenta negra. Y los pelos largos, me imagino. Sí, obvio. Pero bueno, tenía cierta afinidad con la ropa negra y también estaban las películas de Bruce Lee, y Bruce Lee vestía siempre de negro, ¿no? Ese trajecito negro muy particular de Bruce Lee. Yo coleccionaba todas las revistas de Bruce Lee. No estaba entrenando en ese tiempo porque no tenía dinero, pero sí coleccionaba revistas viejas así y las guardaba de Bruce Lee. Claro, de alguna manera Y comenzó seguías una conectado. serie. O sea, de alguna manera Sí, seguías conectado a las artes siempre. marciales. Sí, siempre. Y comenzaba en el año 86, 87, una serie acá en la Argentina que se llamaba Maestro Ninja, ¿no? Con Lee Van Cleef. Y bueno, ustedes son jóvenes, son chicos, no tienen ni idea, pero si hay algún viejito que esté mirando como yo, se va a acordar de eso. Pablo seguro que se acuerda. Y bien, entonces estaban esas cosas que me hacían tentar en buscar un arte marcial en el que vistan de negro.
Y empecé a buscar y todo hacía que quiera comenzar Kung Fu, ¿no? Ujú. Y buscaba lugares cercanos y no encontraba y tenía que... Fui para inscribirme en un dojo y tenía que viajar bastante porque yo vivía en José León Suárez y el dojo que había visto era por Belgrano. Hasta un día, entre esa búsqueda, estaba parado en una esquina y vienen dos amigos míos en moto y me dice, che, vamos a entrenar ninja. Y le digo, ¿cómo ninja? Y me dice, sí, los ninjas, los que se encapuchan de negro. Y le digo, ¿pero dónde? ¿Hay acá en la Argentina? Y me dice, sí, en Ballester hay un dojo que entrena ninja. Y le digo, pero escúchame, ¿vos no tenés que saber artes marciales y ahí te enseñan a usar el ninjato nada más? Y me dice, no, te enseñan de cero, ¿no? Porque esa cosa sucedía en las películas, viste que vos, no sé, ya sabías artes marciales, sabías todo y encontrabas al maestro ninja y te enseñaba a usar la espada. Entonces uno tenía esa fantasía. Y fuimos a presenciar una clase. En ese tiempo era cualquier cosa menos lo que ustedes conocen, ¿no? Eh, pero tenía tanta mística lo que había en esa época que no hay de la misma manera que ahora, es la mística. Es la mística. Para hacer un paralelismo, un ejemplo, una analogía, es la religión y la ciencia, ¿no? Ahora tenemos ciencia. Antes era pura religión. Bien. ¿No? Tenía esa mística que te atrapaba. Me ¿no? gusta esa idea. Poca ciencia, Sí. ciencia y mucha mística, mucha religión. Bien. Y... Ale, Sí. dejamos con ese título de religión y ciencia y vamos a hacer un pequeño cortecito y ya volvemos. Dale, tranquilo. Perfecto, ya volvemos. Como habíamos dicho, dejamos en el título, que la pausa era cortita. Antes había mística, ahora tenemos ciencia. Me encanta porque de hecho lo hemos hablado con varios de los invitados de esto, ¿no? Como que tener al dojo como un laboratorio hoy en día. Adelante, Ale. Bien. Me había quedado en que había comenzado unos amigos me vinieron a buscar, fuimos a presenciar una clase para ver y bueno, como les decía, tenía mucha mística, cosas que en cualquier momento íbamos a aprender a desaparecer, a los kushikiri y todo eso que también veíamos en las películas, ¿no? Entonces, obviamente, de una al otro día fui a anotarme. Este profesor daba clase casi todos los días. Y al otro día fui a anotarme y pareciera ser, a veces yo creo, me queda como algo de la mística y creo un poquito en el destino. Creo bastante en el destino porque muchas de las cosas que me pasaron en mi vida creo que pasaron porque tenían que pasar así por destino, no porque las haya buscado un 100%. Y bueno, nada, al otro día fui a anotarme y mis amigos, que eran los que querían ir ahí, jamás, nunca hicieron nada. O sea, les había encantado, pero nunca se inscribieron. O sea, y si no fuese por ellos, si no fuese por ellos, tal vez yo nunca hubiese encontrado. Tal vez sí, pero yo no sabía de la existencia del ninjutsu. En aquel tiempo se llamaba Togakure Ryu, la escuela, ¿no? Togakure Ryu Ninpo Taijutsu. Todavía no se llamaba Bushinkan Budo Taijutsu. Después de unos años, se llamó Bushinkan Dojo Ninpo Taijutsu y recién en 1996 cambió el nombre a Bushinkan Budo Taijutsu. Bien, por aquella época, año 88, yo comencé en febrero del 88. Comencé con un alumno de Daniel Hernández que se llamaba Macri.
Los No, dejé Jorge, frío, no Mauricio. No, no, no. Bueno, no sé si no se llamaba Mauricio, Jorge, no me acuerdo del nombre, pero sí que se llamaba Macri. Gracias a Dios no lo conocía en aquella época al Macri que conocemos todos, porque si no tal vez no me hubiese anotado jamás en la Bullintán. Pero bueno, comencé con él y entrené con él 2 años, hasta el año 90, 91, que comencé directamente con Daniel. Y el entrenamiento en esa época era otra cosa, ¿no? Nada que ver con el entrenamiento de hoy. El entrenamiento mejoró muchísimo, mejoró muchísimo. Yo sé que, digamos, está ese también, porque uno le quiere dar esa mística en que no, pero el entrenamiento de antes. No, la realidad es que entrenamos muchísimo mejor, años luz, mejor ahora que antes. Uno de viejo y envidioso de los pibes dice, no, pero antes entrenábamos mucho mejor y más fuerte, qué sé yo, pero es la envidia de los viejos. La realidad es que siempre vamos avanzando, pero eso pasa generalmente. Vieron que ustedes cuando lleguen a viejo van a decir, no, pero los tiempos de antes, siempre es peor el hoy que el antes, ¿no? Pero la realidad es que no es así, de ninguna manera. Siempre es mejor el hoy, porque uno está vivo hoy. El pasado ya pasó y el futuro no existe. El hoy no hay como el hoy. Y la realidad del entrenamiento de hoy en día es muy superior al entrenamiento del pasado. En el pasado no teníamos demasiada información y entrenábamos mucho entrenamiento físico, mucho endurecimiento, de los músculos, de los nudillos, las canillas. De 1 hora y media de entrenamiento, capaz que 1 hora era de entrenamiento del cuerpo. Entrenábamos duro, no era malo el entrenamiento ese, entrenábamos duro, pero teníamos poco conocimiento de kata y de wasa, ¿no? Claro. Que no son la misma cosa, pero teníamos poco conocimiento de los dos. Y a medida que Daniel Hernández, que es uno de los pioneros, junto con Carlos Echegaray. Carlos Echegaray con su grupo y Daniel Hernández con el suyo, del cual yo era parte. Cuando Daniel empezó a viajar a España y luego a Japón, ahí fuimos de a poquito avanzando. Y gracias a Dios también que Daniel pudo hacer contacto, perdón, que no, por favor, mate, con Pedro, empezó a organizar seminarios en conjunto, siempre con Carlos. Por suerte fueron bastante unidos en esas ideas de hacer seminarios. Carlos y Daniel, y comenzaron a traer a Pedro desde el año 91. Pedro vino por primera vez y fue una luz tremenda de conocimiento. Comenzamos a perfeccionar el Kihon Japo y luego los Ryu. Año tras año veíamos una escuela diferente, un arma distinta. Y gracias, la verdad que si no fuese por Daniel y por Carlos, no sé si tenemos lo que hoy tenemos en la Argentina y en Latinoamérica. Yo creo que ellos dos son los pioneros de toda Latinoamérica, ¿no? Porque a raíz de ellos es que esto crece. O sea, vamos a darle las gracias también a un tal Jorge Goldenstein, no sé si lo conocen ustedes, pero fue el primero que contactó a alguien para dar a Luis Sebreiro, si mal no recuerdo. Era un muchacho uruguayo que entrenaba en España con Ruizán, y Jorge Goldenstein
lo trajo para dar un seminario, un campamento acá en el año a fines del 86, casi 87. O sea, yo empecé un año después que comenzara la Bujinkan en Argentina. Porque comenzó en noviembre del 86, o sea, casi 87, ¿no? Claro. Y en noviembre del 86 se hizo este campamento en Chapalmalal. A ese campamento fueron Daniel Hernández y Carlos Echegaray. Y ahí tuvieron el primer contacto con alguien que era, si mal no recuerdo, un octavo Q, séptimo Q de la Bujinkan, ¿no? No era alguien que traía mucho conocimiento. Uh-huh. Pero bueno, lo poco que tenía lo compartió y había mucha mística, les interesó y de alguna manera este muchacho que venía en nombre de Ruy de Mendoza, no me acuerdo si era Shidoshi, creo que era Shidoshi en ese tiempo de la Bujinkan, en nombre de él les otorgó el título de monitores, ¿no? A Carlos, a Daniel y a Jorge Goldenstein, que después Jorge Goldenstein se abrió, hizo distintas cosas que no vienen al caso, y uh-huh. Quedaron, sí, trabajando de manera seria Carlos Echegaray y Daniel Hernández. Por eso digo que ellos son realmente pioneros de esto en Argentina y en toda Latinoamérica, porque primero estuvo acá en Argentina. Claro. Y después de acá se disparó para Brasil y subió Venezuela. No puedo hablar sobre México, porque tal vez tiene una historia distinta, porque México está muy conectado con Estados Unidos y tal vez tiene una historia distinta. No lo puedo... No sé realmente, no lo puedo afirmar. Pero sí, de México tal vez para abajo, estoy seguro que ellos fueron pioneros y le debemos todo. Si llega a ver esto, muchísimas gracias Daniel y Carlos por tanto esfuerzo, y nosotros vamos a hacer lo posible por cuidar esto que tanto trabajo les costó a ustedes. Uh-huh. Y ahí decías algo muy interesante, que también creo que tiene que ver con que nuestro arte marcial es muy joven, más allá de los ryuja que se entrenan son milenarios, pero como Bujinkan es un arte marcial relativamente joven. Y bueno, en Argentina tiene casi unos 30 años aproximadamente, un poquito más. Y esta diferencia, ¿no?, entre lo que era lo que decías que era la mística y hoy la ciencia. ¿Qué cosas ves que necesitamos de la mística que hoy no tenemos? No sé si no la tenemos. La verdad que no lo sé. Yo personalmente fusiono y creo que de manera natural la mística y la ciencia en una sola cosa. Para mí es todo uno, ¿no? Cuando hablaba de mística, hablaba de una mística bastante fantasiosa, ¿no? Ajá. O sea, la mística de antes era la que les decía a ustedes respecto de las películas, el ninja que desaparece, el que tiene una fuerza casi sobrenatural y todas esas cosas. Pero si hablamos de una mística más verdadera, yo creo que no le falta mística hoy en día, en tanto y en cuanto el Shihan, profesor, Shidoshi o lo que fuere que esté a cargo, sepa compartir o sepa desarrollar esa mística que tiene nuestro budo y sepa mezclarla con... que nuestro budo no se puede separar, digamos, la mística del conocimiento. O sea, el kata
está imbuido de mucho de espiritualidad, de mucho trabajo interno. Para mí es todo uno, no hay diferencia entre una cosa y la otra. Y es que yo porque soy particularmente seguidor de Pedro, y Pedro es un místico. Pedro no es un profesor de artes marciales común, que enseña solamente katas. O sea, si vos pretendés aprender solamente katas de Pedro, no vas a aprender demasiado. O sea, a Pedro lo tenés que tomar como un todo. Y Pedro es un místico, y cada kata que te enseña Pedro es un flash no sé, es ¡guau! O sea, no es un kata que uno no dice ¡guau! Porque hizo un malabar o una técnica imposible de hacer físicamente. Uno dice ¡guau! En algo tan simple, pero tan profundo que no lo puede comprender. Y nuestra mente está tan estructurada que le cuesta comprender las cosas sencillas, ¿no? Estamos tan aferrados a la intelectualidad, tan aferrados al pensamiento, que nos es difícil comprender aquello en lo cual no puede intervenir el pensamiento, ¿no? De hecho, las palabras nos limitan, y cuando digo comprensión, inevitablemente entra el pensamiento en la comprensión. Pero tal vez no sabemos cómo separar el intelecto de la sensibilidad. Pero se separan solos naturalmente, porque cuando uno piensa no siente, pero cuando uno siente no puede pensar. Entonces, indefectiblemente, para mí, el budo, tanto la mística como la ciencia, como hablábamos recién, es una cosa sola, que solamente se puede desarrollar a través de la sensibilidad. Y poco pensamiento y mucha sensibilidad. Y quizás también pienso, porque lo hemos hablado, por ejemplo, con Kasem Sogari hace poco, que es como que pareciera que de este lado del mundo necesitamos como compartimentalizar todo. Esto es esto va por un lado, esto es, y cuando en realidad todo es transversal, todo es todo. Tendría que estar conectado. Sí. Yo no sé si, no estoy tan de acuerdo en que de este lado del mundo, porque para mí la mente es una sola, y la mente es una estructura. No hay un lado del mundo donde la mente no sea una estructura, ¿no? O sea, en todos lados del mundo la mente es una estructura compuesta de distintos símbolos. O sea, las palabras son símbolos, las emociones se desarrollan a través de símbolos. La mente es una estructura, y para poder comprender, entender algo, la mente necesita encasillarlo, si no, no lo puede comprender. En cambio, cuando vos sentís, cuando vos estás sintiendo, no podés pensar nada, no entra el entendimiento. Y lo más simple para dar una analogía simple es cuando uno está enamorado. Hace cualquier cosa cuando uno está enamorado. No piensa, no cree que esto no hay que hacerlo. No, hace lo que sea. Sí, no hay nada racional. No hay nada racional, porque cuando uno ama, cuando uno siente, no puede pensar. No puede pensar. Cuando uno piensa, no puede sentir. No van los dos al mismo tiempo. De hecho, Sensei cada vez que enseña dice no pensar. O sea, no piensen. O sea, claro. Cuando uno siente, desarrolla muchísimo más rápido el budo que cuando uno piensa. Cuando uno piensa, estructura y los kata, y qué esto y qué aquello, y qué nombre tiene esto y qué nombre tiene lo otro, y se pierde de sentir el budo, que es lo más importante. En alguna oportunidad, en algún libro, o no sé si lo escuché en el dojo, yo siempre me quedó grabada la frase de Sensei que dice: agarrá el kata y tiralo a la basura.
¿no? El kata es una estructura, ¿no? Y la estructura no sirve. Una vez que ya pasaste por ahí, ya no te sirve más. O sea, hay que tirarlo a la basura. Lo importante, creo yo, nunca, ni lo leí ni lo escuché decir a Sensei, agarra el wasa y tirarlo a la basura. El wasa sí es muy importante, pero el kata no puede ser uno como puede ser otro. Lo importante es el wasa, ¿no? Y si uno tiene sensibilidad, puede captar el wasa, ¿no? El wasa aparece en el kata como una estrella fugaz, ¿no? Si vieron cuando están mirando el cielo, que no se ven las estrellas fugaces, pero de repente pasa una y si vos estás atento la viste, y es un flash, es un segundo, una fracción de segundo. Pero si no tenés esa sensibilidad o no estás atento, no lo ves. Sí, pasa de largo. Las estrellas fugaces pasan y uno no las ve. De la misma manera, en una situación de combate, el oponente va generando wasas, que si vos no tenés la oportunidad, no tenés la sensibilidad para verlo, el wasa te pasa por adelante y no lo hiciste, no lo agarraste, ¿no? Bueno, uno tiene que desarrollar esa sensibilidad para encontrar el wasa cuando aparece, ¿no? Que eso muy pocas veces pasa en el dojo, ¿no? Porque en el dojo, por eso digo, agarra el kata y tirarlo a la basura. El kata son un conjunto de wasas ya estipulados, ¿no? Entonces vos como Tori ya sabés qué es lo que vas a hacer. Y el uke sabe qué es lo que le vas a hacer. Entonces, el uke va desarrollando el wasa a medida que te ataca, ¿no? Pero en un combate real no hay ni uke ni tori. Y ninguno quiere generar nada, pero en la lucha van apareciendo vulnerabilidades y uno tiene que tener la sensibilidad de encontrar esa vulnerabilidad, que es el momento donde aparece el wasa, que uno tiene que saber captar para poder vencer en el combate. No sé cómo llegamos hasta acá, pero bueno, nada, llegamos. Pero buenísimo que llegamos igual, ¿eh? Espectacular. Pero tiene también un poco que ver con esto que hablábamos de mística y ciencia, ¿no? Como que como una se tiene que apoyar en la otra, como una tiene que conectar con la otra, y por ahí, claro, no sé, por ahí pienso de mi parte, por ahí no todo es kata y el wasa está dentro del kata, o sea, está y no está, claro. Está todo el tiempo. Claro. Con esta definición. Los kata que nosotros hacemos son específicamente para entrenar el wasa. O sea, el kata es una coreografía, ¿no? Todos los kata son una coreografía creadas para poder introducir el wasa. Para poder desarrollar esa sensibilidad para encontrar el wasa correcto dentro del kata. Y el wasa es el wasa de la luxación, el wasa de la distancia, el wasa del tiempo. No entra solamente una luxación o una palanca o un nage. Entra también un espacio, un tiempo, la creación de la creación de un estímulo al adversario para que haga algo, para desarrollar y que aparezca ese wasa. Hay muchas cosas que uno aprende dentro de un kata. Y bueno, también tiene mucho que ver el profesor, que puede estimular al practicante a encontrar ese tipo de entrenamiento dentro de los kata. Pero entendiendo la esencia, o sea, cuando uno encuentra la esencia de lo que estamos hablando, no importa el kata, o sea, cualquier kata lo va a poder desarrollar habiendo descubierto la esencia de lo que estamos hablando, o sea, la esencia entre el wasa, el punto como la piedra filosofal entre el wasa
el waza de la distancia, el waza no sé, de la palanca, de la luxación, el waza del tiempo. Y, o sea, es como encontrar la piedra filosofal y luego eso lo aplica en todos los kata que hay. O sea, con un kata es suficiente. O sea, después todos los katas es lo mismo. Siempre es encontrar el ángulo, la distancia, el tiempo. Básicamente, yo por lo menos lo veo de esa manera. Claro. Y bueno, esto me lleva a preguntarte también cómo es en el Shihiryu Dojo los entrenamientos. Bueno, hoy en día que están de vuelta en la presencialidad, en esta búsqueda desde el kata hacia el waza, eliminar el kata, si es lo mismo para todos los estudiantes, y hay algunas que otras, digamos, desafíos acorde a las experiencias. Y bueno, ¿cómo es más o menos esa instrucción, esa guía? Y desafíos siempre, siempre. Lo hermoso de dar clases es que es un desafío permanente. O sea, yo personalmente, dar clases es un enriquecimiento humano que no tiene precio, no tiene valor. No tiene valor. Y es un enriquecimiento humano porque yo necesito aprender de mis alumnos. Eso de que hay veces que se dice de manera muy frívola el profesor aprende de los alumnos y los alumnos del profesor, a veces se lo dice con poca profundidad, pero realmente uno necesita aprender de los alumnos, porque lo digo de manera que a veces se dice de manera frívola que uno puede aprender de cualquier persona, ¿no? De un cinturón blanco, uno tiene que aprender, no es que puede aprender. O sea, yo si no aprendo de mis alumnos, no sé cómo enseñarles. O sea, y esto no es patrimonio de las artes marciales, o sea, es patrimonio de cualquier enseñanza. Si uno no conoce en profundidad, o por lo menos intenta, es una relación que se va desarrollando a través del tiempo. Si uno no conoce en profundidad a la persona que le va a enseñar, tal vez le está enseñando cosas que no necesita aprender. O sea, uno tiene que observar al practicante, observar su personalidad, observar sus movimientos, hay como un feedback entre profesor y alumno que se va desarrollando y eso permite que uno sepa qué es lo que le corresponde aprender a ese practicante en el tiempo en que está entrenando. Y lo que a mí me importa siempre es que el practicante tenga libertad. O sea, libertad interna. La libertad interna es como una herramienta básica para poder entrenar. Si el practicante no se suelta, no tiene esa libertad, es muy difícil la enseñanza, ¿no? Porque si hay temores en la relación de maestro-alumno, no hay apertura. Donde hay temores, la mente se cierra, no hay apertura y no hay demasiada enseñanza que se pueda desarrollar en una mente temerosa. Una mente que tiene miedo no puede aprender demasiado. Entonces, el practicante con el profesor tiene que tener la confianza que tiene con un amigo, o por lo menos un poco de esa confianza. No el temor que antiguamente se le tenía a un profesor de artes marciales. Porque muchas veces se habla del respeto, pero más bien ese respeto era infundido por el miedo al profesor. Y creo que no es la herramienta fundamental para el desarrollo de la enseñanza. Entonces, yo creo que un practicante debe sentirse libre dentro del dojo, incluso esa libertad le puede permitir errar sin tener miedo, porque es en el dojo donde uno tiene que cometer la mayor cantidad de errores posibles para poder corregir los errores, porque un error en la calle puede ser fatal, claro. No sé, ya me perdí en la pregunta. Vos dejate de ir, Ale, porque está yendo perfecto, Perfecto, vos bueno. Fluí que estás perfecto.
No, pero tiene que ver, ¿no? Porque siempre hablamos también de esto que decías de... Antes por ahí se obedecía más por miedo que por respeto natural, digamos, donde no había una confianza. Y quizás es lo más importante en las artes marciales, que haya una confianza, y que la confianza no significa que no exista el respeto. Y ese miedo que infundido por el profesor, ese mismo miedo también era del profesor. Seguramente. Porque cuando uno siente amor por lo que está haciendo, amor profundo y amor por el ser humano, no hay temores. Y la libertad nace naturalmente del amor, porque el amor en sí mismo es libertad. Entonces uno cuando enseña, ama lo que hace y ama a sus alumnos, la libertad se desarrolla de forma natural. Y existe la confianza, el cariño y el entrenamiento se desarrolla en ese ámbito. Y las enseñanzas de Sensei son extremadamente libres. O sea, ustedes fueron a Japón, ¿no? No, por ahora no, aún no. ¿No? Bien, pero sí vieron a Sensei. O sea, obviamente lo vieron en videos. Claro. Es una mente desestructurada, es no mente. Hay una postura que se llama Munen Muso, que significa no mente, no pensamiento. O sea, no existe una cosa sin la otra, ¿no? No mente es no pensamiento, porque la mente es el pensamiento, es el desarrollo de todos los pensamientos, es la acumulación de todos los pensamientos, es la estructura mental. Entonces, Munen Muso significa no mente, no pensamiento. Si no hay pensamiento, no hay mente. O sea, en el momento que uno no piensa, la mente desaparece. Entonces, cuando uno lo ve a Sensei actuar, moverse, tiene una velocidad que uno no puede comprender. Y esa velocidad es producto de la libertad. O sea, nosotros tenemos una mente tan estructurada que no podemos desarrollar esa velocidad. No se trata de agilidad, no se trata de juventud, se trata de libertad. O sea, esa libertad desarrolla esa velocidad que tiene Sensei en moverse, en actuar, en hablar, en relacionarse con las personas. Todo es así. Vos estás en Japón, si querés, estás entrenando, terminó la clase y querés sacarte una foto con Sensei, de repente desapareció, no está, ya se fue. O sea, tiró la bomba de humo y desapareció. Se mueve a una velocidad que no te da tiempo, tenés que moverte rápido para poder sacarle una palabra, un saludo o lo que fuere. Y eso es porque es una persona libre. Es una persona libre. Y bueno, nada, y ahí andamos tratando de ser, somos como los Salieri del toque. Tratando de no sobreanalizar todo. Tratamos de imitar lo que podamos de Sensei. Y yo personalmente, no sé si trato de imitar a Sensei. Personalmente trato de imitar a Pedro, que me genera la misma sensación. Pedro es alguien, yo lo veo muy... Tal vez es un amor personal, no quiero influenciar a nadie, ni quiero poner a Pedro por sobre otras personas. Es una sensación personal de amor sobre quien es mi maestro. Yo tengo esa misma sensación con Pedro. Bien, ahí va. Bueno, dejamos entonces este tema para después de 2 minutitos de pausa. La relación con Pedro, cómo se conocen y, bueno, obviamente, qué es lo que los más lo vincula. Así que en 2 minutitos ya estamos de vuelta. Perfecto. Bien. Ahí venimos. Ahí estamos de vuelta y como dejamos la puerta abierta, ¿cómo surge, Ale? Obviamente, bueno, nos comentabas que los viajes de los seminarios de Pedro, traído por Daniel y por Chegaray, empezaron a generar el vínculo, pero ¿cuándo se formaliza y qué cosas te dan a vos el puntapié para decir es mi maestro? Bueno, esto es una historia bastante emotiva y si lloro, no espero que
que no escriban cosas raras en el grupo, ¿no? Estás en primer plano, te aviso por las dudas. Un saludo a Mundo que está mirando del otro lado. Mundo, espero no avergonzarte si me ves llorar, compañero. Bueno, a Pedro lo conocí en el año 91. Pedro es Pedro, nunca dejó de ser esa personalidad deslumbrante. La distancia siempre se mantiene de manera abismal y no sé a qué se debe, nunca uno lo puede alcanzar. Cuando vino a la Argentina, Pedro, imaginan ustedes que él era Shidoshi cuando vino en el año 91, no tiene el mismo conocimiento que ahora, ¿no? Pero yo lo veía a Pedro con ¡fua! O sea, es impresionante cómo se mueve, ¿no? Yo personalmente, a través del entrenamiento, a través de los años, fui desarrollándome y entiendo que de alguna manera me muevo bien, ¿no? Entiendo lo que estoy haciendo, pero yo veo a Pedro en los videos de aquella época y digo, wow, sigue, o sea, deslumbrando, y lo veo ahora y es inalcanzable, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo lo conocí en el año 91 y empezó a venir todos los años. Yo creo que en el año 91 no participé del seminario, no recuerdo bien porque, bueno, la edad vieron que a veces genera algunos obstáculos en la memoria. Y creo que estoy casi seguro de que no participé del seminario, pero sí lo vi. Y al año siguiente, obviamente, después de verlo, dije, tengo que participar de este seminario como sea. Y vino Pedro todos los años, desde el año 91, todos los años hasta el año 2000. A partir del año 2000 empezó a venir cada 2 años. Yo era alumno de Daniel Hernández en esa época. Y Daniel Hernández, bueno, ustedes lo conocen, tiene la fama muy merecida de lo que es un maestro fuera de serie, una mística, solamente verlo y ustedes pueden observar en él la mística que tiene en su mirada, en su parada, en sus diálogos. Es particularmente un místico, ¿no, Daniel? Y Pedro también, a su forma, de una manera totalmente distinta. Lo que lograba en mí Pedro era energizarme. O sea, él venía a la Argentina y yo me energizaba porque me inspiraba libertad. O sea, yo iba a su seminario y yo, a partir de que empecé a dar clases en el año 93, iba a su seminario, luego iba a mi dojo y volaba, o sea, era creativo, hacía cualquier cosa los primeros 3-4 meses. Después ya me iba pagando hasta el seminario siguiente de Pedro. Así fue año tras año desde que vino a la Argentina, o mejor dicho, desde que yo empecé a dar clases. Me llenaba de energía creativa. En el año 2001 yo dejé de entrenar con Daniel. Observaciones distintas, filosóficas sobre el budo. Empecé a hacer un camino solitario. ¿Y qué pasa? En el año 2003 le escribí a Pedro un mail explicándole mi situación, que andaba solo con un ronin entrenando, un viaje de Muya Yugio de entrenamiento. Nunca dejé de entrenar, o sea, yo me fui del dojo de Daniel, pero iba una clase a la semana con cada uno de mis amigos. Iba al dojo de Marcelo, iba al dojo de Juan Manuel, iba al dojo de Cristian en Palomar. Nunca dejé de entrenar, no es que porque me fui entrenaba solo, no, jamás. No creo en el entrenamiento solitario. O sea, sí creo que es extremadamente importante el entrenamiento solitario, pero hay que ir al dojo.
y siempre lo hice, nunca paré de entrenar. Y en el año 2003 le escribí un mail a Pedro diciéndole que yo lo necesitaba a él como maestro, ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones para ser su alumno? Y él me dijo, me contestó ese mail diciéndome, siempre fuiste mi alumno. Y me dice, la condición, cosa que me emocionó, ¿no?, que diga eso, y la condición es vernos una vez al año en cualquier parte del mundo. Y como él estaba viniendo todos los años a la Argentina, yo le dije, y bueno, sí, obvio, ¿cómo no? Te veo todos los años. Porque lo estaban trayendo Cristian y Néstor, ¿no? No va que le digo sí, y a partir de ese año, año 2003, dio el seminario y empezó a venir cada 2 años a la Argentina. Te complicó la... Te lo hizo a propósito. Claro, y yo estaba en una situación económica pésima. O sea, yo siempre fui carpintero, ¿no? Y un trabajador de la mano de obra, de la carpintería, no es muy remunerado, por lo tanto no tenía el dinero suficiente para viajar a ninguna parte del mundo. La realidad que me tocaba vivir en esa época era esa. Y rompí, o sea, yo le dije sí, y al año siguiente rompí con mi palabra. Si hay algo que me gusta respetar, es mi palabra. O sea, mi palabra yo trato de que armonice con mis actos, porque me siento pésimo si no puedo, me siento yo personalmente muy mal. Entonces, para no estar mal, me gusta que cuando digo algo, cumplirlo y tratar de no decir cosas que no pueda cumplir, así armonizan las dos cosas. Entonces, ya al año siguiente no pude cumplirle. Nunca más le hablé a Pedro. O sea, él venía, en el 2005 vino de un seminario, yo fui, bárbaro, pero no, ni maestro ni nada, o sea, porque como yo rompía mi palabra, yo fallé, entonces no le toqué más el tema. En el año 2006, Pedro me manda un mail y me dice, Ale, necesito que escribas una carta para explicarle al Soque que no podés viajar a Japón y para rendir el saki, para que yo pueda tomarte el saki en la Argentina. O sea, vos fijate quién es Pedro, la generosidad de esa persona. O sea, yo, nadie, o sea, no era ni Shidoshi ni nadie importante que él tenga que mirarme a mí para apoyarme para algo. O sea, y yo me quedé frío y me sentí un poco angustiado, mal, porque yo fallé. Y él estaba igual ayudándome. Bien, escribí la carta. En ese tiempo tenía un practicante japonés que me la tradujo al japonés y la iba a mandar a Japón, y Pedro me dice, no, hagamos una cosa, mandámela a España, mandámela a mí, que yo voy con la carta en mano y hablo con el Soque. Se la mandé a España, él habló con el Soque y en el año 2007 vino con Jack a dar un seminario a la Argentina y me tomó el saki acá en Argentina. El seminario lo organizaban Néstor y Cristian. Y un seminario maravilloso, ¿no? Con Jack viniendo por primera vez a la Argentina y con Pedro, o sea, nada, impresionante el seminario. Y me tomó el saki, fue una situación hermosa, ¿no? Yo en todo momento, yo pensé que no sabía cómo se acostumbraba a tomar el saki en un seminario. Pensé que me lo iba a tomar el domingo cuando finalizaba el seminario, cerraban el seminario tomándome el saki. Era sábado al mediodía y de repente estaban dando la clase, mostrando, y de repente paran la clase al mediodía. Yo pensé, bueno, va a hablar un poquito y nos vamos a comer. Claro. Y dice Pedro, bueno, necesito que todos se muevan para allá. Creo que había 300 y pico de personas, 320, 370 personas, una cosa así.
todos para allá. Y yo también, ¿no? Yo me moví con todos. Y Pedro se pone a hablar de que iba a suceder algo muy especial. Yo todavía no caía, ¿no? Y agarra, y Pedro me nombra y dije, wow, es ahora. Me agarró en una situación que no estaba planeada. Entonces me llama y yo no sentí ningún tipo de nerviosismo ni nada. Fui caminando hacia donde estaba él y cuando me doy vuelta y veo a la gente, ahí sí me temblaron las rodillas. Ver toda la gente, realmente no me acuerdo, pero sé que había 300 personas para arriba. Yo tengo el número en la cabeza de 70, no sé si es 370 o 270, pero era algo así. Igual un montón. Sí. Claro, cuando veo toda esa cantidad de gente mirándome a mí, las rodillas se me aflojaron. Pero duró muy poco ese temor. Pedro me dijo que me arrodille, que me relaje, y yo mientras tenía los ojos abiertos, mirando a la gente, estaba nervioso. Pero fue cerrar los ojos y desapareció todo. No sé qué pasó. Cerré los ojos, desapareció todo. Pedro me toca con el Shinai, lo levanta, no sé qué pasó. En algún momento yo sentí que me tenía que mover, me moví y veo que todos empiezan a aplaudir, ¿no? Y abro los ojos, yo dije, yo sentí que como una patada en la espalda es lo que me hizo mover, ¿no? Y yo dije, me la dio en la espalda, ¿no? Y no, la había pasado perfectamente. Yo sentí lo que me cuentan es que cuando Pedro inició a bajar la espada, yo estaba con los ojos cerrados, moví la cabeza y rodé. Y lo pasé, no podía entenderlo, yo pensé que me había golpeado todo y después estuve como un estúpido todo el seminario. No sé si ustedes pasaron ya el saque o no, es esa sensación de estar idiota, de estar idiota todo el seminario. Acá en el chat, pero bueno, fue. Nos dice Nico Bárcena, nuestro primer invitado, que le mandamos un abrazo, que fue padre hace poco. Dice que no solo estuviste impresionante, sino que volaste. Ah, mirá. Dice que no fue una movidita, fue un Superman. Un beso enorme, Nico, papá. Felicitaciones, Nico. Que estés disfrutando de la beba, es hermosa. Bien. Bueno, eso fue el saque con Pedro. Incluso en ese tiempo no era mi maestro. O sea, yo no sentía mucho, yo siento un respeto y un amor enorme por Pedro, por la persona que es. Y yo no me animaba, no me animaba a hablar con él porque yo le fallé. Le fallé la primera vez y no me animaba. Y bien, seguimos atravesando el tiempo sin decirle nada. ¿Qué pasa? Yo conocí a una mujer, la mujer para mí más hermosa del mundo, con la cual me junté en el año 2009 y entre esas charlas que uno tiene entre parejas, ella, que es muy bastante diferente a mí, es muy de mandarse para adelante, yo siempre digo que es una cara dura. Bueno, creo que todos conocen a mi esposa, Clara. Mandamos un beso a Clara también. Ella decide escribirle a mis espaldas, cosa que me enojó mucho. Después se lo agradecí, pero me enojó mucho. Decide escribirle a mis espaldas a Pedro diciéndole que yo no quería decirle nada a él porque le fallé, pero siempre lo quise a él, siempre lo admiré y siempre quise que él fuese mi maestro, y que en la Argentina, o sea, pasaba el tiempo y yo quedaba estancado mientras todos mis compañeros iban avanzando en grados y en todo, yo quedaba estancado en quinto dan. Yo había viajado a Japón y Nagato me había graduado, pero igual para mí no, o sea,
como yo sentía como maestro a Pedro, yo nunca hablé de ese grado. Ella habló con Pedro, le contó todo esto y que ella me iba a ayudar a viajar, le estaba diciendo a Pedro, para que pueda concretar eso de ser... Por lo menos una vez por año. Me emociona. Respira. Ella me iba a ayudar a viajar todos los años para poder verlo a él todos los años, ¿no? De hecho, en el año 2010 ya íbamos a viajar a Chile, porque él iba a venir a Chile con un seminario que organizaba Jorge Frías. Y a mí me escribe Pedro, o sea, esto sin que yo lo sepa, ¿no? Y me escribe Pedro un mail, y yo digo, mira, qué loco, después de tantos años me escribe Pedro, y me dice, así que vas a venir a Chile, qué lindo va a ser verte, que yo, y él pone estas palabras atrás que me descolocaron, mi uchideshi, ¿no? Mi uchideshi es como mi alumno, ¿no? mi discípulo, mi alumno, mi estudiante. Y yo la llamo a Clara y le digo, che, mirá Pedro, o sea, él estará al tanto de que yo no soy su alumno, porque, o sea, todo este tiempo yo no le cumplí, no soy su alumno. O sea, ¿por qué me pone mi uchideshi? Y ahí Clara me contó, y bueno, nada, discusión, ¿cómo le vas a decir eso a Pedro? ¿A vos te parece que me gradúe? Y que no, es una vergüenza, o sea, yo me tengo que ganar las cosas por mí mismo, y ella, que vos te lo merecés, y bueno, discusión y todo eso. Y al fin y al cabo, nada, viajamos a Japón, y ahí Pedro me gradúa, no me acuerdo, a Japón no, perdón, viajamos a Chile en el 2010 y Pedro me gradúa. No recuerdo bien qué grado, porque yo rendí en el 2007, 2008, 2009, 2010, creo que me da un octavo, un noveno dan, una cosa así. Un octavo dan me da. Y en el 2011 él viene a la Argentina, entrenamos en la Argentina. En el 2012 nos casamos con mi esposa y nos fuimos de luna de miel a Brasil a un seminario de Pedro. Ahí en el seminario nos da a mí el grado de 10º dan, Shihan, y a mi esposa le toma el Saki ahí. Y bueno, o sea, la realidad es que la relación de amor entre mi maestro y yo está de siempre, pero la relación burocrática, vamos a decirle, de alumno y profesor, nace en el 2010 gracias a mi esposa. Claro. Y si no fuese por ella, tal vez todavía estoy en 5º dan y sin profesor. Literalmente es una historia de amor, casi un triángulo amoroso, podríamos decirlo. Claro, en el buen sentido. Claro, sí, totalmente. Y bueno, o sea, ahí nació la relación de maestro-alumno con Pedro. Y yo, mi crecimiento a través del Budo, o sea, se lo debo totalmente a Pedro y a mi esposa, ¿no? De una. Muy agradecido a los dos por ello. Así que más o menos ese es el vínculo con Pedro. Eva, y parte de lo que es también un Rio Team, que sí, un poco se entiende esa comunidad, ¿no? Y qué implica también, ¿no? Ese formar parte del Unreal Team. Uh-huh. Un Rio Team, la verdad, no sé por qué yo las estructuras y Pedro son cosas que no las puedo comprender del todo, ¿no? O sea, Pedro tiene una velocidad que yo no puedo manejar, ¿no? Yo no lo entiendo. El Unreal Team para mí es una relación de amor con todos sus alumnos. No hay una estructura, no hay nada, o sea, no hay nada. El Unreal Team es amor que manejamos entre todos los alumnos de Pedro.
No sé qué es el Unroutine, no puedo decir que sea Claro. algo en particular, ¿no? No es una estructura, es una relación. Pedro tiene en mí un alumno que, no sé si el peor de sus alumnos, pero más o menos. O sea, es un alumno que no lo puede comprender. Yo voy detrás. O sea, voy tratando de magullar lo que él hace, lo que él enseña. Lo que sí sé es que trato de juzgarlo lo menos posible porque sé que detrás de las cosas que hace hay algo que voy a comprender, que me hace seguir adelante y me ayuda a crecer o sea, a veces yo no comprendo todo lo que hace y hay veces que yo discuto conmigo mismo, pero esto no me gusta, qué sé yo, porque o sea, yo soy muy intelectual, tengo el problema también de ser muy intelectual en las cosas y pensarlo todo. Y a Pedro es difícil pensarlo, ¿no? Es un artista, Pedro es un artista, es difícil pensarlo. Entonces, como yo trato de pensarlo, tengo muchos conflictos muchas veces para entender sus catas, su no cata, su técnica, su visión. Entonces me genera conflictos que van desapareciendo a medida que voy avanzando con él. Claro. Entonces, lo que sí puede estar seguro Pedro, que yo lo sigo con amor, pero también con crítica. O sea, soy un alumno crítico de mi maestro, o sea que él lo veo tan grande que por más que critique cosas, no llego digamos, a destruir esa imagen que él genera a cada paso que da. O sea, entonces creo que hay mucha más sinceridad en una relación en la cual uno puede ser crítico que en una relación ciega, donde uno acepta todo lo que sea de manera ciega. Nada, esa es la relación que yo siento que tengo con mi maestro. Y para mí es deslumbrante. Claro. Y tiene que ver con esto que decías, ¿no? De sentir esta libertad también, ¿no? Claro. Que uno profese, o sea, que también la siente. Claro, o sea, Pedro él en particular tiene cierta libertad y también ofrece a sus estudiantes tal libertad que hasta tiene la humildad de permitir que nosotros podamos disentir en cosas con él. O sea, yo algunas veces le he escrito y le dije, mirá, a mí me parece esto, que yo qué, y él, en vez de decirme, no, idiota, o sea, no es así. Acá se hace lo que yo digo. Espera un poquito y te vas a dar cuenta. Ni siquiera eso me dijo. Claro. Pero es nada más que eso, esperar un poco y darme cuenta que tiene razón. Okay. Ahí Y va. bueno, perdón Pedro si es eso. Bueno, tiene esa humildad también de dejarme que yo diga lo que le quiera decir y es como la enseñanza del zoque de que envuelve a la abeja y la abeja no lo pica. Bueno, él me deja que yo hable y diga lo que me parece y él no me contradice. O sea, y después digo, che, qué mal que estuve, tiene razón Pedro. Y bueno, nada, es así. ¿Qué se le va a hacer? Tiene que cargar conmigo. Algo de alguna manera algo me debe querer para soportarme. Y bueno, obviamente hablando un paso más allá de Pedro es Hatsumi Sensei. ¿Cómo es conocer a Hatsumi Sensei? ¿Cómo es conocerlo a través de los años? Y si todos los años fue lo mismo, todos los años fue cambiando. Y mismo los viajes a Japón también, si tienen sus semejanzas y diferencias entre sí, y obviamente cómo es desde tu experiencia. Bien. Bueno, conocer al zoque fue algo
nada, o sea, tocar el cielo con las manos, o sea, para todo, no es para mí, o sea, estoy seguro que para todo practicante de Bujinkan, conocer al soke es llegar a tocar el cielo con las manos, alcanzar lo máximo. Yo tuve la suerte de conocerlo en la Argentina en el año 93. Cuando lo vi, yo siempre fui, paralelamente a las artes marciales, siempre fui un buscador de cosas místicas, un buscador espiritual. Y siempre tuve el berretín de la santidad, el berretín de ser un hombre, un monje, todas las cosas que tienen los adolescentes, ¿no? No todos los adolescentes quieren ser monjes, pero todos los adolescentes siempre tienen algún berretín que después pasa con el tiempo, se dan cuenta que era solo un berretín. Un berretín, para los que no son de Argentina, es como una ilusión, un sueño. Y bueno, cuando lo vi a Sensei, para mí fue ver eso, un hombre santo. De hecho, en el año 93, el Taikai de acá de Argentina, él habló muchísimo y cosas muy profundas. Se editó un libro que se llamó Pensamientos de Hatsumi Sensei. O sea, habló muchísimo y tiró cada frase impresionante dentro del seminario. De hecho, en el Samyaku antes había una tira de revistas. Sí, una tira de revista que se llama Samyaku, que significa, Samyaku es cordillera, cadena montañosa, es como que la Bujinkan o esta revista unía a todo el mundo como si fuese una cadena montañosa, porque Sensei era Tetsusan, ¿no? la montaña de hierro. Entonces todo era unido a través de esta cadena de montañas. Y bien, me perdí. En el Samyaku 5 se titula, no sé si es Sensei el que titula, el Taikai de Buda, ¿no? El Taikai de acá de Argentina, porque fue un Taikai muy especial, y Sensei habló mucho, y tiró muchas cosas espirituales, y yo lo sentí de esa manera cuando lo conocí, me deslumbró. Yo esperaba el típico ninja, yo no lo conocía, acá no lo conocíamos, y esperaba el ninja que venía a tirar técnicas asombrosas, pero no, otra cosa. Yo encontré a un maestro que nos enseñaba sobre la vida. Y por eso es que lo vi, y yo estaba en búsqueda espiritual y esas cosas raras de loco joven, y encontré, y esa es la sensación que me dio. Luego, por cuestiones económicas, y también, sí, económicas, obviamente, no viajé a Japón hasta el año 2008. En el 2008 fue mi primer viaje a Japón. A partir de ahí ya, a partir del 2010 ya empecé a viajar más seguido, ¿no? Y también gracias a mi esposa, obviamente. El agradecimiento a mi esposa no es porque no vayan a creer que soy un explotador económico de las mujeres. No, mi esposa no me apoyó económicamente, pero me dio una fuerza y una visión sobre las cosas que me hizo poder generar el dinero. O sea, se dio de alguna manera, y fue gracias a ella. Se generó año tras año el dinero para viajar a distintos países, a Japón y todo eso. Fue gracias. Como quien dice, que creas que es posible. Claro, ella me hizo creer que era posible. Bien, entonces en el año 2008 viajé a Japón. Mi primer viaje a Japón es entrar, y yo soy un colgado, soy una persona que vive, siempre fue así, no sé, de manera natural, vivo ya, ahora mismo, no pienso en el futuro nunca.
tal punto que estaba en el aeropuerto por tomar el vuelo y no sabía a dónde iba a hospedarme. Y ok. nunca pensé en un hospedaje en Japón. Estaba el hospedaje porque algún alumno había contratado o había hablado por teléfono a algún lugar, pero yo no pensaba en eso, yo pensaba en ir a Japón a entrenar, lo único que tenía en la cabeza. Entonces estábamos en el aeropuerto y no me acuerdo con qué alumnos estaba, no sé si estaba Clara en ese tiempo en el aeropuerto, no sé, alguien me dijo, ¿y allá dónde van a parar? Y, qué buena pregunta. Qué buena. Muy cierto. Vamos a parar? Al toque llamé por teléfono a Marcelo Ferraro, y le dije, che, Marce, o sea, una alumna había llamado a Kiko, una señora que era la suegra de Ishizuka, que tenía un lugar que hospedaba gente, ¿no? Entonces él me mandó un mail, me dice, bueno, anda tranquilo, que yo te mando un mail cuando llegás. Yo tenía que pasar por México. Cuando llegás a México, ahí revisá el mail que vas a tener todo. Zarpado Marcelo me dibujó todo, me hizo rayitas, fotos del lugar, me mandó todo lo que tenía, me explicó perfectamente cómo llegar. En México abrí el mail, imprimí todo, antes no teníamos la suerte del celular, ¿no? Claro. Imprimí todo lo que me dio y la cuestión es que llegamos al hospedaje bien, por suerte. Y ese año fue de muchísimo entrenamiento en Japón, muchísimo entrenamiento. Yo volví, yo pesaba aproximadamente 70 kilos, lo que peso ahora estuve haciendo dieta y bajé 8 kilos, ya estoy en mi peso 70 kilos. En ese tiempo pesaba 70 kilos y volví con 59 kilos. Argentina. O sea... Intenso. ¿Época de verano o época de invierno? Otoño, primavera en Japón. Octubre es otoño, creo. Claro, octubre, sí. Otoño. O sea que todavía no hacía calor, humedad, como para decir que transpiraste mucho. Era entrenamiento. No, tampoco. Era falta de dinero. Okay. Claro. Arroz todos los días. Claro, o sea, había 4 clases y 3 clases. 4 clases y 3 clases, ¿no? Los días que entrenaba 4 clases comía una vez. Los días que entrenaba 3 clases comía 2 veces. O sea, yo me separé el dinero por día. Entonces, y como había 4 clases, tenía dinero para 4 clases todos los días. Entonces, los días que había 3 clases podía comer 2 veces. Los días que había 4 clases, solo una. Eso hizo que cuando volví a la Argentina pesaba 59 kilos, así llegué, destruido. Pero de puro budo. Sí. No, impresionante. ¿Sabés por qué fue eso? Porque yo sentía que tal vez era mi único viaje a Japón. Claro. Mi único viaje a Japón. Tal vez no podía volver. Entonces, ¿cómo que iba a comer y no iba a ir a entrenar? O sea, sí es mi último viaje, mi primero y mi último viaje. Entonces, dejé todo ahí por entrenar con todos en todo momento. Y bueno, cuando llegué a la Argentina era destruido, estaba a 59 kilos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es que mis alumnos me esperaban en la Argentina ansiosos de aprender todo lo que había entrenado en Japón. Y cuando llegué a la Argentina, no sabía absolutamente nada. O sea, me sentí muy frustrado, muy mal, porque todo ese entrenamiento que tuve de día tras día fueron... Creo que 24 días en Japón. Fue uno de los viajes más largos que hice.
cuando llegué a la Argentina no sabía qué enseñar, no sabía por dónde arrancar. Obviamente que hay un movimiento interno, un cúmulo de pensamientos que obstruyen el corazón y que uno no se abre y se cierra, y una vorágine de emociones que hacen que uno no pueda abrirse y desplegar todo la experiencia que tuvo. Tal vez es tan abrumadora la experiencia de la primera vez en viajar a Japón, que se hace muy difícil llegar a tu país y compartir semejante experiencia con el resto, no porque uno mezquine, sino porque es tan abrumador el shock emocional, que yo llegué a la Argentina y lloraba todos los días. Estaba trabajando y mientras trabajaba, yo les había dicho, carpintero, estaba en el banco de carpintero martillando lo que sea, y de repente me ponía a llorar, o sea, porque fue mi primer viaje y tal vez mi último viaje a Japón, y me acordaba, pensaba en el Soke, pensaba en Oguri Sensei, en Noguchi Sensei, en Nagato Sensei, en todos, y pensaba en eso y lloraba porque el primer impacto es llegué al cielo, o sea, y volver del cielo y caes a la tierra, precisamente no al mejor de los lugares. No porque no ame mi país, sino porque es un país complejo. O sea, digo esto también, digo que jamás yo pensaría, porque he hablado muchas veces con amigos, irme a vivir a Japón. No, nunca, no cambio a mi país por otro. O sea, no es que no quiero a mi país, pero sí, bueno, en comparación con Japón es otra cosa, ¿no? Sabemos que tenemos muchas complejidades. Sí. Y pero entre ellas... uno ama las complejidades también. Tal cual. O se acostumbra, por lo menos. Son parte de uno. Hablando de complejidades, acá tenemos que enfrentar otra, que es la de los 40 minutos del sub, así que hacemos un breve corte y ya vamos con... estamos hablando de las complejidades, una de ellas es nuestro Zoom. Por el momento ya vamos a estar un poquito más cancheros. Bueno, obviamente siempre es una antes y un después el primer viaje. Creo que igual que en cada viaje, como en cada experiencia, como cada seminario, lleva su tiempo de decantación. Por proceso lógico, por proceso interno también. ¿Los siguientes viajes fueron iguales en ese sentido? ¿O no hubo otras adaptaciones? Sí, no, hubo un cambio trascendental. En los siguientes viajes se me abrió un panorama que yo no podía ver, y como siempre ahí estaba metida mi esposa. El siguiente viaje lo hice con Clara, con mi esposa, entonces cambió totalmente. O sea, me hizo, ya después cuando volví de Japón, en cada viaje podía disfrutar del entrenamiento de Japón y de compartir lo que aprendí acá. ¿Saben por qué? No me saturé de entrenamiento. Ajá. Al ir con mi esposa no podía entrenar 4 clases y 3 clases. Entrenábamos, pero no es que no podía porque quería compartir algunas cosas más con mi esposa. Ella, no sé, mi primer viaje de Japón a Japón fue del hospedaje al dojo, del dojo al hospedaje, del hospedaje al dojo, del dojo al hospedaje. A lo sumo la salida que tuvimos una sola salida con un alumno que había ido al Palacio Imperial a recorrerlo por afuera, y después todas salidas en bicicleta por el alrededor del hospedaje. A ningún lugar más. Fue así mi primer viaje. Era entrenar. Cuando fui con mi esposa, ya ella, un poquito más inteligente que yo, estamos en Japón, no podemos venir solamente del dojo al hospedaje, del hospedaje al dojo. O sea, vamos a distintos lugares, y ya proyectó algún viaje acá, jardines japoneses. O sea, viajamos por distintos lugares
no lejos, pero sí conocí un poquito más de Japón, comí mejor y entrené un poco menos, lo que me llevó a discernir, a sentir un poquito mejor el entrenamiento, a no saturarme, a dejar un espacio para que el entrenamiento se baje a mí, que me baje a tierra, y eso me sirvió muchísimo para poder, cuando vine a la Argentina, sí, o sea, no tuve problemas en compartir todo lo que aprendí en el viaje a Japón, y así fue cada viaje que hicimos, porque después lo hicimos juntos con mi esposa. Se disfrutó muchísimo más, sí, muchísimo más. Y aprendí, o por lo menos siento que aprendí conscientemente muchísimo más que en mi primer viaje. Así que sí, hubo una gran diferencia posterior. Y en este último viaje, antes de que se cerrara el mundo. Bueno, este último viaje fue muy especial porque lo compartí con alguien que quiero mucho, un amigo, bueno, es su profesor, Pablo, y por dos razones, ¿no? La primera por haber viajado con él, y la segunda razón porque yo nunca quise viajar, cosa que también uno a veces comete errores por ignorante y por no tener la oportunidad de viajar mucho tampoco a Japón. Cometí el error de no haber viajado nunca a un Daikomyosai, al cumpleaños del Soke. Y no quería viajar en esa fecha porque yo quería poder disfrutar del Soke un poquito más de cerca, más íntimo, y yo lo pude hacer gracias a no ir en la fecha del Daikomyosai. O sea, yo me relacioné un poco con el Soke más íntimamente, es una manera de decir, ¿no? Obviamente, o sea, un poquito más cercana, un poquito más cercana la relación que si iba en el Daikomyosai, porque yo soy una persona desconocida. Entonces, para poder acercarme al Soke, tiene que estar solo, o sea, en un momento que no estén las estrellas de la Bujinkan. En cambio, en el Daikomyosai están todas las estrellas, o sea, cuando hay una estrella, uno que es una estrellita no brilla, ¿entendés? La luz de los demás opaca lo que podemos hacer nosotros. Entonces, los que no brillamos tanto. Entonces, no quería viajar en el Daikomyosai para poder acercarme un poquito al Soke, porque cada uno de mis viajes sentía que podía ser el último. Entonces, bueno, en ningún momento viajé al Daikomyosai. Y en el 2019, gracias a Dios, gracias a no sé qué cosa, dije, esta vez quiero viajar en el cumpleaños del Soke, quiero viajar a un Daikomyosai. Y bueno, tuvimos la suerte de poder ir con Pablo y con alumnos muy queridos. De hecho, Adri Kosiansky de Neuquén vino en ese viaje, que también hizo una locura, sacó el pasaje en la última semana, se endeudó todo para poder ir, porque de alguna manera nos estábamos enterando, desgraciadamente, que tal vez era el último Daikomyosai y algo así. Entonces él me llama y me dice, che, Ale, me dice, ¿existe la posibilidad de que el Soke no dé más Daikomyosai o no dé más clases? Y yo no estaba tan al tanto de eso, y como cada cosa en la Bujinkan a veces son cosas que se dicen pero nunca pasan, dije, mirá, la verdad que no lo sé, lo escuché, pero yo no me lo tomaría tan a pecho. Pero él se lo tomó a pecho y dijo, no, pero yo no me puedo perder, o sea, de ver, aunque sea por última vez, a Sensei. Y consiguió dinero, sacó un préstamo y viajó con nosotros. Fue Sí, fue un esfuerzo que le valió la pena porque lo disfrutó muchísimo, y yo también disfruté de verlos a ellos ahí en ese momento. Y bueno,
tuvimos la oportunidad de estar en la fiesta del Daikomiosai, que fue impresionante, o sea, verlo al Soke ahí cantando y nada, ver a todos, incluso estuvo mi maestro también, disfrutar de él en ese contexto fue algo maravilloso. Claro. Y bueno, y me sorprendió que al mes siguiente Sensei anuncie su retiro. Fue un choque muy fuerte. Nada, fue tremendo. Pero bueno, nada, es parte de la vida, es el ciclo de la vida y uno la tiene que vivir como se presenta. ¿Qué le vamos a hacer? Tal cual. Y aparte, qué timing, ¿no? Para decir, cuelgo las tabis y de repente... Es increíble, pero la mayoría de las cosas en la Bujinkan se dan así. Yo no sé, o sea, Sensei tiene una visión, sabemos que tiene una visión, yo no sé si no puede haber tantas casualidades en la vida, o sea, porque no es solo el timing de que me retiro y de repente la pandemia, no es solo eso. O sea, si vos analizás cada enseñanza de la Bujinkan, se concatenan una con la otra y vos decís, este tipo lo pensó desde el principio de los tiempos, pensó lo que iba a enseñar 2000, 2001, 2003, así sucesivamente. O sea, es increíble, no lo sé. No sé si son las casualidades o qué, pero le sale muy natural las cosas a Sensei. No, es impresionante. Prácticamente increíble. Santi, ahí tenías algunas preguntas. Sí, tenemos. A ver. Néstor Aguilar de Uruguay pregunta: ¿qué conceptos te parecen más importantes para la práctica? Conceptos. Mirá, a mí yo nunca tengo un concepto por el cual me aferre para la enseñanza. Los conceptos se van dando a medida que se va desarrollando la práctica, o sea, no tengo un concepto. Si yo utilizo conceptos, nacen en el mismo entrenamiento, o sea, no tengo un concepto preestablecido por el cual yo desarrolle la enseñanza, se van dando naturalmente. Cosas que puedo decir que utilizo mucho para enseñar, sí, el concepto de libertad, el concepto de no pensar, el concepto de sensibilidad, o sea, utilizo muchísimos conceptos permanentemente. Así que no puedo definir uno en particular porque la enseñanza se va dando y va cambiando permanentemente, y si algo cambia permanentemente no puede haber nada fijo ni preestablecido por lo cual pueda desarrollar un concepto único. Ok. No sé si responde la pregunta, pero bueno. Parece que sí. Yo diría que sí. Hay que preguntarle, sí. Bien. Javi, ¿vos alguna pregunta? Si él quiere que yo desarrolle una charla sobre algún concepto, que tire el concepto sobre el que quiere charlar, yo no tengo ningún problema. Solo que no desarrollo mi enseñanza basada en un simple concepto, sino en muchos y permanentes. Claro. Una pregunta que creo que te la he hecho en alguna de las almuerzos, cenas que de las tantas que hemos compartido después de algún entrenamiento, que es Jihiryu, de dónde proviene y qué es lo que significa también llevar ese nombre. Mira, o sea, es difícil hablar de uno mismo. A mí me incomoda hablar de mí mismo, pero bueno, o sea, nada, o sea, tengo que hacerlo porque es la pregunta que me estás haciendo. Porque te estoy obligando. Perdón. Mirá, o sea, yo no sé cómo mi maestro pone los nombres a sus alumnos. Yo sé que si en el mío siento que coincidió
el concepto del nombre respecto de mi personalidad. Y Shihiryu significa como dragón bueno, dragón compasivo, dragón benevolente. O sea, una palabra no responde al concepto de lo que significa Shihi, ¿no? Shihi es un concepto budista que se relaciona con la compasión, pero a veces la compasión no es la totalidad de lo que significa la palabra. A veces cuando queremos describir con palabras en castellano un concepto que es budista primero y japonés después, erramos y estructuramos el verdadero significado de la palabra. Pero Shihi, o sea, hace referencia, ponele, a la compasión, a la benevolencia, ¿no? Pero la compasión tampoco es algo que sea demasiado bueno. O sea, yo creo que la raíz es el amor, el amor. Y poder sentir, que no sé si el amor es un sentimiento, pero poder hacer las cosas con amor real, ¿no? Yo siento que el amor es una fuerza con la cual nos manifestamos hacia todas las personas, hacia todos los seres, no hacia uno en particular, sino hacia una persona nosotros la queremos, hacia una persona hay posesión. El amor no es posesivo, el amor es libre. Entonces, yo creo que Shihi habla de la compasión, pero a través del amor. Y creo que, no sé, tal vez mi profesor, mi maestro, vio alguna característica en mí por la cual decidió ponerme ese nombre, o sea, el dragón compasivo, benevolente, y es ahí que tengo ese nombre y que yo trato, no sé si es que trato o me sale naturalmente, de moverme en ese feeling. Y nada, eso siento que es Shihi. Cabe destacar también que creo que también por ahí tiene que ver el hecho de que cuando yo entro a Bujinkan, cuando comienzo a entrenar y también los empiezo a conocer a todo el grupo, empiezo a ver también lo que son las clases solidarias, de hacer una clase y juntar algo para una persona necesitada. Y el otro día lo hablábamos también con Marcio, ¿no? Ese valor que es responsabilidad de todos los practicantes de hacer que Bujinkan y el Budo sea también algo de un valor en sentido de comunidad. Pienso que por ahí también tiene que ir por ese lado, o por lo menos yo lo tomo también por ese lado, y de hecho he adoptado mucho de eso en la medida de lo posible, ¿no? Que el Budo sea un valor para un bien de la humanidad, no solamente del practicante en sí mismo, o del grupo en sí mismo. Sí. Y estoy de acuerdo con vos en eso, pero también hay que analizar en profundidad de que esos valores no se conviertan solamente en valores frívolos. O sea, yo a veces uno lee en el Facebook, lee en Instagram, lee en distintos portales hablando sobre la importancia de la enseñanza y de compartirla como un valor trascendental sobre la sociedad, pero a veces se lo dice de manera frívola y termina siendo un intercambio económico entre profesor y alumno y no pasa de eso. Por lo cual yo trato de que la enseñanza no sea simplemente un acto comercial, sino que lo intento, no significa que sea de esa manera, o sea, que yo logre algo importante. Simplemente lo que estoy diciendo es que trato de que para mí no es lo más importante los seminarios que he organizado de manera solidaria. Es algo que trato de hacer, he tratado de hacer
en momentos importantes. No lo hago siempre, permanentemente. Claro. Lo he hecho en momentos que sentí que tenía que aportar, tenía que ayudar de alguna manera, en inundaciones, en personas que se acercaron, mirá, estoy juntando tal cosa, sí, vamos a tratar de hacerlo. Incluso alguna vez para un practicante de la Bujinkan que había sido, que le habían amputado una pierna, también organicé clases para su prótesis. O sea, en cuanto vienen a pedirme una mano, trato de aportar con eso, pero lo trascendente no tiene que terminar ahí, sino en la relación de maestro-alumno, de profesor-estudiante, que esa es cotidiana. O sea, no tiene que bastar solamente una clase solidaria de vez en cuando. O sea, la trascendencia tiene que ser un hábito. Cotidiana, claro, ser cotidiana en la relación con el alumno. Ahí tiene que generarse esa trascendencia. O sea, uno tiene que tratar en la medida que uno puede, con las herramientas que uno tiene, romper con las estructuras de cada estudiante, entrar en su corazón y tratar de transformarlo. No sé cómo se hace, no sé si lo logro, pero sí lo intento. Hablo mucho en mis clases, utilizo muchos conceptos, trato de entrar en el corazón de mis alumnos para tratar de transformarlos. No sé si está bien, no sé si las artes marciales son para eso. Yo soy así y es mi manera de enseñar. Y bueno, lamento por mis estudiantes que me tienen que soportar hablando de la vida, del amor, de la sensibilidad y de los kata en todos en su conjunto. Creo que también así lo hace obviamente Pedro y así también lo hace Hatsumi Sensei, así que sí, o sea, en las clases con el soke son impresionantes, hay mucho de este tipo de enseñanzas y obviamente en las clases de Pedro. Evidentemente, de alguna manera, lo aprendo de ellos, de Pedro por sobre todo, y trato de transmitirlo de la misma manera. A modo de ir finalizando y respetando también el horario que habíamos acordado, tenemos una pregunta que viene del pasado, o sea, en una entrevista anterior, que la va a hacer Marcio, y es una pregunta que él no sabía a quién se va a dirigir. Y vos después vas a tener la misión también de hacer una pregunta hacia el próximo invitado o invitada. Ajá, mira qué bueno. Para que la responda. Así que ahí voy a compartir pantalla para poner la pregunta y el audio para que vean que es de la persona. Ahí estamos. ¿Está todo en orden ahí? 10 puntos. Bien, y la pregunta es la siguiente. Estamos viendo la pantalla de Twitch igual, ¿eh? Ahí está. Javi, no se estaría viendo, ¿eh? ¿No se está viendo? Vamos de vuelta. Yo no lo estoy viendo, ¿eh? Perdón, errores técnicos. Ahora sí. Ahora sí se te debe estar viendo. Ahí sí, ahora sí. Ahí está. Disculpen. ¿Qué piensas de la Bujinkan en los próximos 10 años? Muy buena pregunta. Esa es la pregunta de Marcio. ¿Qué piensas de la Bujinkan en los próximos 10 años? ¿Qué pienso de la Bujinkan? Yo creo que la Bujinkan está atomizándose de manera positiva. Ajá. O sea, creo que Sensei es un gran artista que pudo transmitir arte de manera trascendental, como estábamos hablando hace un ratito de lo trascendente, en algunos corazones
en algunos corazones, no en todos sus estudiantes, pero sí en algunos corazones que fueron tierra fértil para esa semilla, porque Sensei rompió con los esquemas de la enseñanza de su maestro. ¿Y por qué vamos a esperar que Bushinkan sea como la conocimos con el Soke? Porque hay veces que las mentes se aferran a las estructuras y tenemos que romper con las estructuras, romper con la mente. Porque si nuestro Soke rompió con las estructuras de la enseñanza de su maestro, ¿por qué vamos a esperar que suceda lo contrario con su enseñanza, que es libre de principio a fin? O sea, yo creo que no va a haber una Bushinkan. No creo que va a haber una Bushinkan. Que la unión se puede lograr en el respeto. En el respeto confluye la unión de toda la Bushinkan. En la comprensión de la libertad confluye la unión de la Bushinkan. Pero no creo que de acá a 10 años haya una Bushinkan. Como entiendo una Bushinkan, en lo que es la pregunta de Marcio, ¿no? Sí. La Bushinkan como una sola. Yo no la entiendo de esa manera, no la percibo, no la veo de esa manera. Es más, yo no sé si está bien o está mal lo que voy a decir, pero creo que el Soke mismo mató a la Bushinkan cuando se retiró y nombró como Soke a cada uno de los que nombró. Ya no hay una Bushinkan, sino que hay varios Sokes de distintas escuelas. Entonces, la Bushinkan de esa manera se atomizó. Es una percepción tal vez ignorante desde mi punto de vista, es una percepción personal, pero válida. No significa, claro, que no significa que sea una verdad absoluta. Es la realidad que yo percibo, lo que no significa que esa realidad sea una verdad. Bien, decía, creo que se está atomizando y que cada maestro puede darle el color que observa al cuadro que pinta. Es lo que creo. Y ¿sabes qué? Me gustaría en el próximo video ver qué responden respecto de esa misma pregunta. Porque es una pregunta interesante y está bueno ver qué piensa cada entrevistado, y voy a hacerle la misma pregunta. O sea, Okay. ¿Cómo ven a la Bushinkan, si es que hay tal cosa como Bushinkan, dentro del tiempo que crean correspondiente para percibir lo que ven? En un futuro. No sé si la puse clara la pregunta o la compliqué. Se entiende. No le pusiste un lapso, digamos, pero se entiende. Claro. O sea, se entiende. Ya va a quedar casi como la pregunta fija para de aquí en adelante. Muy buena la pregunta de Marcio, muy buena. Sí. Así es. Pues que pronto va a estar subida toda la entrevista junto a la de Ale. Estamos esperando también los subtítulos ahí, así vamos concatenando una con la otra. Bien. Ahí está. Bueno, y Ale, por último, para ir finalizando, obviamente nos quedaron bastantes preguntas, pero bueno, puede haber una próxima vez, ¿por qué no? Dale, sin problema. Y a modo ya relajado, nosotros tenemos la sección Ukemi. ¿Estuvimos en algún momento en un modo que no era relajado? Aún más relajado. Más relajado todavía, sí. La sección Ukemi es una palabra o una idea y vos respondés libremente lo que salga en el momento. Puede ser una sola palabra, una frase, toda una explicación, lo que salga en el momento. ¿Ok? Bien. Sí. Ahí está. Dale, a ver. Entonces, empezamos con la sección Ukemi y la primera palabra es Bushinkan. Bushinkan. Y yo tengo que responder algún concepto sobre lo que sienta de Bushinkan. Bien. O sea, puedo hablar muchísimo y no sé si es
lo que quieren escuchar, pero Bushinkan para mí es arte, es arte. O sea, lo que interpreto de la Bushinkan, que es un arte que nace de nueve disciplinas. O sea, el arte tiene como base la disciplina, ¿no? O sea, primero existe una disciplina que uno va aprendiendo y luego utiliza esas herramientas para expresarse. Y creo que eso es la Bushinkan, una expresión del corazón del Shoke que reúne a muchas almas en todo el mundo y las convierte en una sola, que es la Bushinkan. O sea, la Bushinkan es un conjunto de almas, por eso Bushin es un dios. ¿Y qué es Dios sino la unidad de todas las almas? Y para mí eso es la Bushinkan. La casa, Bushinkan es la casa de Dios, del dios guerrero, y yo siento que es eso, es donde vibran todas las almas que practicamos esto. La siguiente palabra es Hatsumi Sensei. Bueno, Hatsumi Sensei es el motor por el cual nosotros vibramos en esa frecuencia. O sea, Sensei es un ser único, un ser indescriptible. O sea, tratar de describir a Sensei sería estructurar lo que no tiene estructura y tal vez hasta le faltaría el respeto. No sé, es impresionante el Shoke para mí. Un Ryuha o una de las escuelas, si es que se puede decir una. Si puedo elegir una, la verdad que sí, Bushinkan. Sí, no sé, las escuelas, a mí me gusta mucho Gyokoryu. Yo estudio en conjunto siempre Gyokoryu y Kukishinden-ryu porque me hacen sentir el In-Gyo, la estructura y la desestructura, aunque todos los Ryuha tienen una estructura, ¿no? Pero si tenemos el concepto del Koteki Ryuda, yo siento que Koteki es Kukishinden y Ryuda es Gyokoryu. O sea, me refiero a que Kukishinden es como el tigre que golpea, ¿no? Es directa, es directo lo que hace. Y Gyokoryu se mueve como el dragón, que es envolvente y se mueve en derredor del adversario. Esa percepción me dan esas escuelas y las trabajo mucho, las dos en particular, Gyokoryu y Kukishinden-ryu, porque creo que me complementan el taijutsu. Y bueno, hablando de eso, un wasa. Que elija un wasa. O la palabra wasa. Me es difícil. Si tuviese que elegir un wasa, elegiría la percepción del centro de gravedad. O sea, hay muchas ideas falaces sobre el centro de gravedad en el entrenamiento, ¿no? A veces se cree que el centro de gravedad está debajo del ombligo, porque lo he escuchado muchas veces, y eso no es el centro de gravedad. O sea, el centro de gravedad gravita, por lo tanto se mueve, no está fijo en ningún lugar. Entonces, uno, a medida que va moviéndose, tiene un centro de gravedad. El oponente, a medida que va moviéndose, tiene un centro de gravedad. Y cuando se entrelazan en un combate, generan un tercer centro de gravedad. Quien tiene la sensibilidad de percibir ese centro de gravedad del kata o del wasa o de lo que fuere que se está moviendo en ese lugar, va a poder controlar y dominar el kata y al adversario. Entonces creo que el wasa del centro de gravedad es indispensable para tratar de percibirlo, de desarrollarlo, porque es esencial en los kata. En los kata, en los wasa, en general. Todo tiene centro de gravedad. La espada tiene un centro de gravedad. Cuando nosotros manejamos
manejamos es una forma de decir. Cuando nosotros sostenemos una espada, cambia todo nuestro centro de gravedad. Hay que fusionar el centro de gravedad del arma con nuestro centro de gravedad y generar ese tercer centro de gravedad que desarrolla el equilibrio entre el arma y nosotros. A eso se le llama Kentai Ichiyo. El arma y el cuerpo forman una unidad, ¿no? Si no percibimos esa unión a través del centro de gravedad que se genera entre uno y otro, no hay tal Kentai Ichiyo. Por eso creo que es como la esencia de los wasa, encontrar ese centro de gravedad que genera el equilibrio en todo movimiento. Bien. ¿Un arma, ya que estamos hablando? Armas. Sí, estoy entre la espada y el bo. La espada es curva y el bo es recto, y los dos forman la naginata, o sea que también me gusta la naginata. No sé, sí, armas me gustan todas, pero sí, entre todas podría elegir la espada y el bo. Perdón, quiero hacer un pequeño paréntesis. Te quería agradecer, sí, Ale, porque gracias a vos conocí mi arma favorita, que es el Teiari, que me encantó. Qué bueno. Me fascinó. Bueno. Todavía lo tengo acá, el Teiari que me diste en la clase. Espectacular. Qué lindo. Sí, hay muchas armas muy interesantes, pero la esencia siempre es el Taijutsu. Creo que en la Bushinkan en realidad no hacemos tal cosa como Kenjutsu, Bojutsu, Sojutsu, Naginata Jutsu, sino hacemos Taijutsu con Naginata, Taijutsu con espada, Taijutsu con Bo. Creo que pasa por ahí la utilización de las armas. Y que si nosotros utilizamos el arma como la vemos, estamos perdiendo el enfoque de lo más importante y tenemos que aprender a romper la estructura de lo que vemos para poder generar libertad en los movimientos de lo que hagamos. Listo. Okay. Bien. La palabra Bushu. Buyu. Buyu. Según Atahualpa Yupanqui, es uno mismo en otro cuero. La realidad es que no sé, o sea, Buyu trata sobre una amistad. Puedo decir que tengo algunos Buyu. Marcio es uno de ellos. Pablo es uno de ellos. Mundo, que debe estar escuchando del otro lado, a pesar de que con Mundo no nos conocemos personalmente, siento que es alguien noble y en el cual puedo confiar. Y yo creo que eso es un buyo. O sea, yo tengo muchos buyos acá en la Argentina, o sea, al nombrar 2 o 3 estoy dejando afuera a muchos con los cuales crecí. Maxi, Marcelo, Juanma, bueno, todos con los cuales crecí, o sea, la palabra buyu encierra la relación humana que existe entre los practicantes. Ahí va. ¿Un lugar de Japón? El Hombu. ¿Un lugar de Argentina? Esta es la capital de Japón para mí, el Hombu. La Meca, donde hay que ir. Un lugar de Argentina. Sí. El corazón de mi esposa. Y después mi doctor. Ahí está. En ese orden. Toma pausa. Y después, un objetivo que se pueda conocer, o objetivos que se puedan plantear a nivel personal, Bushinkan. Un objetivo, el objetivo de siempre es poder o intentar, por lo menos, es lo que intento, intentar no porque es lo que intento siempre, es que lo que enseño transforme y haga feliz a las personas que les enseño. Eso es, para mí es lo más importante del entrenamiento y de la enseñanza. Perfecto, bueno. Ale, con esto cerramos esta sección. De mi parte, agradecido de corazón por tu tiempo.
por acomodar la agenda, digamos, complicada, sobre todo a esta altura del año. Así que te agradecemos de corazón todo este tiempo, toda la palabra, toda la experiencia. Repito, nos quedaron preguntas, nos quedaron cosas para seguir charlando, así que claramente va a haber una próxima vez. Cuando quieran, no hay problema. Así. Santi. Bueno, Ale, la verdad que te quería agradecer. Fue una charla muy enriquecedora. Todo lo que hablaste, sobre todo lo del kata y el wasa, me voló la cabeza. Así que te agradezco. Me dio para pensar. Así que, bueno, como dijo Javi, gracias por hacerte un espacio y estar con nosotros compartiendo esto. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque primero por lo importante de lo que hacen, por el esfuerzo, porque es un esfuerzo lo que están haciendo. Les agradezco mucho por confiar en que yo pueda aportar con algo, aunque sea mínimo, a lo que están haciendo. Ojalá que sirva y que aporte, por más mínimo que sea, que aporte con algo. Agradezco a todos los que están del otro lado mirando y espero de corazón que les sirva esta charla. Y bueno, nada, estoy acá para cuando tengan ganas de invocar mi nombre otra vez, aparecer en la pantalla. Ahí está. @Jihiryu, JIHIRYU, para encontrarlo en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Perdón, nos estamos olvidando de algo muy importante. Sí. Una cosa. Muy importante. Nos queda, ya se cierra la sesión. Salimos y volvemos a entrar y hacemos todo lo importante. Dale. Está. Vamos. Ahí estamos. Bien. Y obviamente no nos íbamos a dejar lo más importante, repito, las redes sociales de Ale, @Jihiryu, ¿sí? Tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook tienen que esperar la solicitud de él, que los apruebe, pero bueno, en Instagram lo pueden seguir. Y obviamente, Ale, se vienen 2 seminarios muy importantes este año. Sí, 2, no sé cuántos, pero no, este año 1. Okay. En diciembre vamos a estar en Neuquén. Discúlpenme si le pifio a las fechas, pero creo que es 10, 11 y 12, u 11, 12 y 13 aproximadamente. Es viernes, sábado y domingo. Vamos a estar en Neuquén, así que espero que tengan la posibilidad los chicos de Neuquén de participar y aquellos que quieran viajar de cualquier parte del universo a participar del seminario. Vamos a enseñar, a compartir, mejor dicho, la enseñanza no creo que exista, pero vamos a compartir Shinden Fudoryu y creo que quieren hacer Shojutsu. Okay. Bien, otra cosa, en el 2022 voy a estar en Colombia. En marzo del 2022 creo que en Misiones, y en diciembre o noviembre en Colombia. Pero bueno, hay tiempo para eso, ya lo pueden ver. Escúchenme una cosa, también respecto de las redes, hay una página web, www.jihiryu.com. Si quieren buscar información sobre, no hay mucho, pero sí sobre las escuelas y algún concepto que a veces tiro sobre distintas cosas que quiero romper con estructuras, y a veces estuve escribiendo hace poco sobre, ¿cómo se llama esto? Sobre el bullido, que para mí no es como se expresa
los códigos del bullido. Entonces rompo con cada uno de las frases del código del bullido y ahí lo pueden encontrar. Me faltan algunos, destruir algunos conceptos, pero bueno, tratamos siempre desde la ignorancia, y porque desde la ignorancia es más fácil escudarse. Si uno dice que sabe algo, es más difícil porque tiene que demostrarlo. En cambio, desde la ignorancia uno puede decir lo que quiera. Para quien no sigue a Ale, obviamente, como él dice, deja muchos escritos, muchas cosas que quedan resonando. Los que somos neuróticos nos quedamos pensando. Yo todavía sigo pensando las primeras cosas que he leído de muchos de tus posteos. Al día de hoy, nada, siempre quedan cosas ahí dando vueltas y a veces por ahí surgen una clase y demás. Así, invitados, obviamente, a la página de Facebook o a la página web. Mismo ahí también está tu plataforma, ¿no? De videos. ¿O en YouTube? No, eso lo hago es en YouTube Okay. y se los paso siempre a mis alumnos o al que me escribe, pero no está accesible a la vista, está oculta. Está oculto. Es bien ninja. Como tiene que ser. Ahí estamos. Bueno, Ale, una vez más, gracias de corazón de parte de los dos. Gracias también a todas las personas que hicieron hoy esto posible, que están ahí del otro lado. Nos quedaron preguntas, así que repito, va a haber una próxima vez. Por ahí, con sorpresa, por ahí lo hacemos en vivo. Voy adelantando unas cositas. Ojalá la situación lo permita. Así que de nuestra parte, un saludo enorme, un abrazo gigante y muy buen fin de semana para todos y para todas. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Un beso, saludos a todos y un abrazo del corazón. Bien, damos por concluida la transmisión del día. Hasta luego.